Hola, muy buenas tardes a todos. Me presento, mi nombre es Francisco Suárez y soy el profesor de la especialidad de Desastres Naturales del máster Gestión de Riesgo de ALDE. A continuación voy a presentarles un webinar sobre los temas que se tratan en la especialidad, haciendo hincapié sobre todo en los marcos de acción de la ONU y el sistema de gestión ISO 22320. Como bien sabéis, son numerosos los fenómenos que han hecho que la seguridad y el control de riesgos sean ámbitos de reflexión en la sociedad actual. Las catástrofes nucleares, los atentados terroristas, los desastres naturales y las epidemias, entre otros, hacen que las poblaciones vivan inmersas en el riesgo. Además, sabemos que la globalización ha transnacionalizado el concepto de riesgo y ha modificado los tipos de inseguridad a los que las sociedades han de hacer frente. Se han modificado también los recursos y las posibilidades con las que las instituciones pueden enfrentarse a ellos. Por todo esto, la especialidad de desastres naturales y emergencias supone la respuesta a una demanda social. A continuación, voy a proceder a explicarles la estructura del curso. La primera clase trata del ciclo de desarrollo, impactos y dimensiones de las catástrofes. Aquí intentaremos comprender los conceptos de catástrofe, incidentes de múltiples víctimas, desastre, calamidad y crisis, así como diferenciar las situaciones de catástrofe, incidentes de múltiples víctimas, desastre, calamidad y crisis. Además, conoceremos y entenderemos los criterios de clasificación de las catástrofes, naturales o causados o generados por el hombre. También identificaremos las fases de las catástrofes y veremos el poder valorar el impacto de las catástrofes en la sociedad. En la segunda clase, sistema social como elemento inmerso, veremos la relación que existe entre vulnerabilidad y resiliencia. Este segundo concepto está muy de moda en la actualidad en los distintos proyectos o marcos que veremos y veremos si es una capacidad con la que se nace o se hace. Les invitaré a lo largo de este webinar y a través de la especialidad a que reflexione sobre este concepto. Luego también veremos el enfoque de riesgo y vulnerabilidad y conoceremos las herramientas de gestión para realizar análisis de vulnerabilidades y capacidades. La tercera clase nos encontramos con las estrategias de gestión de la sociedad. Conoceremos herramientas a poner en marcha durante la fase de alerta y de impacto. Comprender la teoría del caos y la teoría de los enjambres en el contexto de las catástrofes, es decir, consecuencias de actuación individual o colectiva. Y también veremos en esta tercera clase las diferentes respuestas que pueden darse ante una catástrofe. En la última clase del primer curso se denomina gestión operativa en desastres naturales y emergencias. Y veremos qué gestión da respuesta a las catástrofes, la toma de decisiones, el mando de las catástrofes, distintas herramientas de coordinación como el COE o el PMA, es decir, puesto de mando avanzado y su cadena de socorro, y la logística de desastres. Luego nos encontramos con el segundo curso, donde veremos, en primer lugar, la primera clase del sistema de gestión de emergencia ISO 22320. La segunda clase, el proceso de resiliencia como capacidad humana. Veremos conceptos, procesos, historia, importancia en la gestión de desastres y emergencias, etc. La tercera clase, veremos las oficinas de las Naciones Unidas para la reducción de riesgo de desastres. Esta oficina es clave en el desarrollo de las catástrofes desde 1999 hasta la actualidad. Y aquí veremos pues, las diferentes estrategias que se han marcado a través de las distintas épocas y los marcos para la reducción de riesgo de desastres. Y por último, veremos el marco actual, que es el marco de Sendai para reducción de riesgo de desastres entre el periodo 2015 y 2030. Antes de hablar de la Organización de Naciones Unidas y las normas ISO, creo que es bastante importante definir los siguientes conceptos. En primer lugar, emergencia, como aquella situación de riesgo colectiva sobrevenida, es decir, que ya ha pasado por un evento que pone en peligro inminente a personas o bienes y exige una gestión rápida
por parte de los poderes públicos para atenderlas y mitigar los daños y tratar de evitar que se convierta en una catástrofe. Y en segundo lugar, desastres, que es cuando toda la población, de forma indiscriminada, se ve afectada por hechos infaustos y la vida social cotidiana se ve alterada. En los desastres, los sistemas de respuesta institucionales públicos y privados también pueden quedar indemnes y puede ayudar a la colectividad afectada. Estas definiciones están recogidas en la Ley de Protección Civil en España. Ahora veremos los pilares básicos de la ISO 22320. En primer lugar, veremos el mando y control, como aquellas actividades que tienen como objetivo la toma de decisiones, la evaluación de la situación, la planificación, la implantación de las decisiones y el control de los efectos de la implantación sobre el incidente. Segundo lugar, la cooperación, como aquel proceso de trabajo de actuación conjunta para participar en intereses y valores comunes en base a un acuerdo. En tercer lugar, información operacional. Es esa información que ha sido contextualizada y analizada para que se proporcione un entendimiento de la situación y su posible evolución. Y cuarto, la coordinación. Es la manera en que organizaciones diferentes, ya sean públicas o privadas o parte de la misma organización, trabajan o actúan conjuntamente para conseguir un objetivo común. Ahora, en la siguiente diapositiva, quiero introducirles en la evolución de las Naciones Unidas sobre reducción de riesgo de desastres. La ONU ha desarrollado marcos de reducción de desastres. Marco de acción de Yoigo para 2005-2015 tenía como objetivo el aumento de la resiliencia de las naciones y las comunidades ante los desastres. El marco se concibió para dar un mayor impulso a la labor mundial en relación con el diseño internacional para la reducción de los desastres naturales de 1989, la estrategia de Yokohama y la estrategia internacional para la reducción de los desastres de 1999. En la actualidad, el marco de Sendai se basa en elementos que garantizan la continuidad del trabajo hecho por los estados y otras partes interesadas en relación con el marco de acción de Yoigo. Muchos expertos señalan el marcado énfasis puesto en la gestión del riesgo de desastres, en lugar de la gestión de desastres. Además, el alcance de la reducción de riesgo de desastre se ha ampliado considerablemente para centrarse tanto en las amenazas naturales como de origen humano, así como en las amenazas y los riesgos ambientales, tecnológicos y biológicos conexos. El marco de Sendai también expresa la necesidad de comprender mejor el riesgo de desastre en todas sus dimensiones, relativas a la exposición, la vulnerabilidad y las características de las amenazas. En las siguientes 3 diapositivas veréis distintos gráficos sobre tipos de desastres, número de afectados y muertes, así como pérdidas económicas. Y es que el incremento de las situaciones de riesgo por causas naturales, tecnológicas o por aquellas derivadas de las actividades humanas que se producen en la sociedad actual puede generar riesgos complejos de gestionar, con consecuencias dañinas para el ser humano y el medio ambiente. Concienciar a la población, establecer herramientas de prevención y disponer de profesionales formados capaces de hacer frente a las clásicas y nuevas formas de riesgo se ha convertido en una necesidad, y es por ello que EALDE ofrece este programa formativo. Una necesidad de manejar las respuestas humanas en situaciones de crisis, de falta de seguridad y las situaciones de riesgo hacen preciso establecer equipos capaces de evaluar y hacer frente a aquellos de manera eficaz y efectiva. Todo esto exige una gestión integral y multidisciplinar de la situación. Es por ello, y como ya he recalcado en lo que llamamos de webinar, que diferentes organismos internacionales han puesto de manifiesto la importancia de un cambio de visión de los estados en relación con la cultura de la seguridad y el control de riesgos, dado que los estados ya no pueden ser los garantes únicos de la seguridad, puesto que los riesgos globales no se lo permiten, se hacen necesarios
establecer en la sociedad globalizada una cultura de seguridad humana como elemento generador de concienciación de autoprotección y, en consecuencia, una cultura de control de riesgos. Ya veremos a lo largo del curso, y sobre todo en la parte de ISO 22320, que se hace mucho hincapié en esto, en esa concienciación de la seguridad y de ese control de riesgos. Así, estos nuevos conceptos conducen a la necesidad de capacitar a la población en pos de su propia seguridad, disminuyendo el papel protagonista de los estados, hasta ahora único garante de esa seguridad, y dando un papel protagonista a la ciudadanía. Capacitar a la población supone crear programas de educación ciudadana, y para ello es indispensable contar con profesionales capaces de enfrentarse a estos nuevos retos. Los riesgos son variables, complejos y se modifican constantemente, lo que hace impredecible investigar y analizar los distintos factores que influyen en las condiciones de la seguridad humana, en su más amplio sentido, no solo desde el punto de vista de la criminalidad o de la justicia, sino desde el punto de vista biológico, psicológico y social. Y ves por eso que es muy importante, y así lo han marcado los distintos marcos de la ONU, la resiliencia. Al final entramos ya en aspectos psicosociales. Así, el desarrollo científico de la seguridad y el control de riesgos constituye un reto al que se debe aspirar. Para dar respuesta a este reto es necesario una oferta de formación, como ya se ha comunicado, de carácter multidisciplinar, integradora y reglada en seguridad y control de riesgos. Por todos estos datos e información, se celebró en el año 2017 la reunión de la Plataforma Global para la Reducción de Desastres. Les voy a poner un vídeo muy corto sobre este evento. Aunque esta reunión se celebra de forma bianual, esta tiene una matiz importante, y es que el resultado de esta sesión se formalizó en un comunicado de alto nivel, donde están presentes los jefes de Estado, jefes de gobierno, ministros, responsables de la ONU y líderes comunitarios. Y en él se reflejaron compromisos como poner en práctica el marco de Sendai para la reducción de riesgo de desastre 2015-2030, en coherencia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París sobre el cambio climático. Otro compromiso fue el invertir en la recopilación de datos e información sobre los riesgos y las pérdidas de desastres. También se intenta reforzar los marcos legislativos y reguladores en todos los niveles para la reducción de riesgo de desastre. Y por último, se comprometieron a fortalecer la cooperación internacional a nivel bilateral, regional y multilateral para gestionar el riesgo de desastre de conformidad con el marco de Sendai. Con lo que respecta al marco de Sendai, les voy a poner un pequeño vídeo introductorio. Esto es un fenómeno natural. Esto se trata de un fracaso colectivo de la humanidad para hacer frente a las amenazas naturales. Para remediar la amenaza de las
formación de para 10 años con MAH para utilizar la educación, los conocimientos, las habilidades, la disciplina, la razón y la humanidad de la naturaleza. Una señal de aviso en un mundo defectuoso. El MAH reúne desde presidentes a alcaldes, pasando por escolares, para hacer de la reducción del riesgo de desastres un asunto de todos. En la actualidad, 121 países han aprobado leyes para promover una reducción significativa del riesgo de desastres. En 13 de estos países cuentan con un presupuesto para la reducción del riesgo de desastres. Indonesia, el primer país en adoptar el MAH al incorporarse en su año 2024, aseguró la vida de más de 220 personas. Desde 2005, muchos países han sido mejores diseños de la enfermedad. En conclusión, la tecnología ayuda a los agricultores africanos a ayudar a organizar cómo los niños que reciben educación sobre el riesgo de desastres son personas y millones de personas están muy preparadas para lidiar con ellos. Los problemas de reducción del riesgo de desastres han organizado las organizaciones y han enseñado a las comunidades a construir la resiliencia. En mucho, el MAH ha servido de inspiración al mundo para ser más resiliente frente a los desastres. Aunque no muchos lo hacen en cuanto a reducción de riesgos como, por ejemplo, una identificación adecuada, este debería ser eficiente, y mecanismos financieros para proteger a los más expuestos a los desastres. En los países expuestos a amenazas, se está produciendo una nueva ola de organización. Cada vez más personas viven en zonas de peligro. Los desastres y no estar preparados para ellos serán aún más peligrosos cuando el mundo se reúne para abordar el MAH. Más que nunca, la integración de los riesgos asociados al cambio climático y asociaciones con los sectores público y privado será un éxito. Aumentar la capacidad de los gobiernos locales y hacerlos más responsables será la clave para que las comunidades sean más resilientes. Creo que en 2015, la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres está decidida a que la opinión de todos sea en el MAH. Porque lo que puede ser una posibilidad remota para un país es una certeza en muchos lugares del mundo. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo. La verdad que me gusta poner este vídeo en este webinar porque creo que es un vídeo bastante interesante para poder reflexionar y ver que riesgo cero no existe. Es imposible de alcanzar. Siempre van a surgir nuevos riesgos, pero sí lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que anticiparnos a esos riesgos tomando medidas preventivas. Y ya no solo desde el punto de vista como se ha hecho en los últimos 10 años a nivel estructural, de mapas de riesgo, de planes, sino tenemos que ser partícipes y de eso nos habla la ISO 22320 y sobre todo ahora en el marco de Sendai, participa la población. Al final es tan importante que haya una buena estructura de emergencia, de fuerzas y cuerpos de seguridad, de protección civil,
como la base, como la sociedad. La sociedad tiene que estar formada, tiene que conocer a qué riesgos está expuesto según los mapas de riesgo que se han realizado y saber cómo actuar. Y en el caso de que se generara uno, saber cómo sobreponernos a ellos. Es decir, tenemos que, tanto las instituciones públicas como las privadas a través a lo mejor de la normativa de prevención, a través de la ISO 45000 y en la medida de lo posible haciéndola complementaria de la ISO 22000, porque es un sistema de gestión y por lo tanto se pueden certificar tanto de una como la otra porque son compatibles. Y tiene que existir una base de sociedad. Tienen que hacerle partícipe a ellos para que en el caso de generarse algún desastre, la sociedad sepa actuar. Y en el caso de que afecte, también sepa sobreponerse a ello. ¿Vale? Entonces, la gestión de riesgos está alineada con las agendas de reducción de riesgo de desastres, intervenciones para el cambio climático y desarrollo sostenible. Dentro del marco se establecen 7 metas globales. En primer lugar, se pretende reducir la cantidad de muertes de la población global, reducir la población afectada, reducir la pérdida económica y reducir los daños a la infraestructura crítica y a la interrupción de los servicios básicos. Y en segundo lugar, se pretende incrementar los países con estrategias nacionales, locales de reducción de riesgos de desastres. Incrementar la cooperación internacional para países en desarrollo. E incrementar la disponibilidad y acceso a sistemas de alerta temprana, multiamenazas, información y evaluación de riesgos. Así, se establecen 4 prioridades en el marco. La primera de ellas, comprender el riesgo de desastre. La segunda, la alianza de la gobernanza del riesgo de desastre para gestionarlo. La tercera, invertir en la reducción de riesgo de desastre para la resiliencia. Y la cuarta prioridad es aumentar la preparación frente a desastres a fin de dar una respuesta eficaz y para reconstruir mejor en la recuperación, rehabilitación y reconstrucción. Entramos a continuación en normativa ISO y en concreto, como se ha hecho ya mención en el webinar, en la ISO 22320, denominada Sistema de Gestión de Emergencias y Respuesta ante Incidentes. ¿Qué se demanda? Que la administración, la sociedad, clientes y organización den respuesta ante incidentes y emergencias en las etapas del antes, del durante y del después. ¿Y cómo lo hacemos? Pues estableciendo una estructura y un proceso de mando y control, definiendo procesos para la gestión de la información operativa y estableciendo estructuras y procesos para la coordinación y cooperación entre las distintas organizaciones implicadas. Esto es súper importante, esa cooperación entre las distintas organizaciones. Si todos actuamos a la misma vez por impulso, el impulso humano de supervivencia, lo que vamos a crear es un caos. Un caos y ese caos puede hacer que ese desastre y sus consecuencias aumenten. ¿Y el porqué de esta demanda? Pues al final lo que nos lleva es a salvar vidas, minimizar daños y garantizar la continuidad de la normalidad. La certificación de la gestión de emergencias, según las directrices propuestas por la norma ISO 22320, se dirige a cualquier tipo de organización, privada, pública, gubernamental o sin ánimo de lucro. Esta certificación, como comenté antes, es compatible con otros sistemas de gestión, como el de gestión ambiental 14001, el de seguridad y salud en el trabajo ISO 45001 o la especificación AENOR EA31, Sistema de Gestión de Riesgos.
ya que comparte con ellos algunas herramientas comunes a cualquier sistema de gestión, como la planificación, establecimiento de objetivos y metas o acciones correctivas, añadiendo en este caso una perspectiva completa en cuanto a la respuesta ante incidentes, no cubierta íntegramente en otros sistemas de gestión. En general, las organizaciones que implantan un sistema de gestión de emergencia en su organización según la norma ISO 22320 consiguen sobre todo desarrollar y mejorar sus capacidades para dar respuesta ante cualquier tipo de emergencia, independientemente de la dimensión de la misma. Esto es, ya sea un incidente, una crisis, interrupciones de la actividad o un desastre, y se garantiza que la información operativa es veraz y fiable, ya que se establecen procesos de gestión de información y datos y se minimizan los malentendidos al establecer una base de coordinación y cooperación entre las partes implicadas, así como una gestión más eficiente de los recursos compartidos. Con este certificado se reconocerá a las organizaciones responsables implicadas en la respuesta eficaz ante cualquier tipo de incidente de manera más óptima y eficiente, junto con todas las partes implicadas. Ya acabando con el webinar, les dejo unos enlaces a unos vídeos bastante interesantes de la ONU. Y nada, a continuación vamos a pasar con las dudas, preguntas y sugerencias respecto al webinar y a la especialidad presentada. Voy a abrir a continuación las preguntas. Vale, voy a intentar contestar a todos, pero la verdad que tenemos una asistencia bastante alta, de 240 asistentes, y bueno, voy a ir respondiendo pues a las preguntas más interesantes, ¿vale? Vale, me pregunta Carlos Alejandro si la ISO 22320 establece la participación social en la gestión y reducción de riesgos. Será importante que los sistemas educativos desde el nivel básico establezcan una materia como obligación sobre la gestión y reducción de riesgos. Pues Carlos, totalmente. Actualmente ya hay países como Portugal y Francia, que yo conozca, que ya desde la educación primaria se establecen materias de reducción de riesgos y desastres y de esa concienciación que tienen que tener las personas de la seguridad. Y como comenté antes, el poder desarrollar el proceso de resiliencia para en el caso de que se pueda surgir algún tipo de emergencia o desastre, ya sea natural o tecnológica o generada por el hombre, se pueda sobrevenir y que sepamos cómo actuar. Si te parece, Carlos, y interesante, cuando se publique en los enlaces de ALDE en las redes sociales este webinar grabado, te puedo subir un documento de un proyecto que realicé hace unos 4 años, donde hablo de la seguridad desde la escolarización y de cómo tiene que ser ese proceso, ¿vale? Bueno, voy a seguir intentando buscar otra pregunta. Vale, me preguntas, Carlos Eduardo, si la ONU aporta recursos a naciones que quieran implementar planes de prevención. Sí, sobre todo a nivel de asesoramiento. Para ellos están las oficinas de reducción de riesgos y desastres, y dentro de esta oficina se desarrollan distintos planes. Hay un proyecto bastante interesante y en la cual en España sí que hay bastantes corporaciones locales que se han unido, y es el proyecto de resiliencia de la comunidad a nivel local. Este proyecto, si te interesa esta especialidad, lo vamos a ver dentro de ella. Vamos a ver de qué trata, qué es qué se pretende, cuál es el objetivo. Y sí, por supuesto que las corporaciones locales, eh, para mí, tienen que adherirse a ello, y esperemos que poco a poco sean más. Sobre todo están muy desarrollados
en la parte de Latinoamérica, en la parte de Uruguay, Chile, se trabaja mucho con este proyecto de Naciones Unidas. Y si a lo que te referías eran a recursos económicos, pues ahí la verdad, Carlos, que no te puedo decir, porque no he participado en un proyecto a nivel local y no sé si la ONU daría recursos económicos. No obstante, dudo mucho que lo den. Yo creo que vas más enfocado, eh, de seguro, a temas de asesoramiento. Me pregunta Henry Esteban, que es interesante la especialidad, que cuánto tiempo dura esta especialidad. Pues mira, ahora estaba constituido, como he explicado antes, en ocho cursos, ¿vale? En 8 clases, perdona. Cada clase dura 2 semanas, pero la metodología de la escuela va a cambiar y ahora va a ser todo más rápido. Es decir, ahora van a haber una semana por curso, pero ya no se va a exigir un supuesto práctico por curso, sino lo que se va a intentar es hacerlo más práctico a través de los foros, a través de yo lanzar diferentes preguntas y que entre ustedes y yo podamos debatir pues lo que se vaya exponiendo. Y solo habrá un caso práctico que será un poquito más desarrollado porque ya no es por semana, que será en la última semana. Además, de este supuesto práctico, habrá también cuestionarios, ¿vale? Cada semana se hará un cuestionario. Bueno, me pregunta Edwin, que desde Barranquilla, Colombia, si sabemos que está por sobrevenir un desastre, ¿por qué no se hace algo para minimizar los riesgos? A ver, Edwin, la prevención, ya no a nivel laboral, sino a nivel de desastres naturales, es muy complicada. Los desastres naturales, aunque no lo creas, son impredecibles. Se puede tener una orientación de cuándo puede haber un, un suceso, ya sea un terremoto a través de las placas tectónicas o un tsunami, pero la magnitud nunca se va a saber con exactitud. Por lo tanto, ¿qué es lo que se debe hacer? Se deben hacer planes, mapas de riesgo. Y antes de eso, tenemos que trabajar mucho la concienciación, ya no a nivel solo de la ciudadanía, sino ya a nivel también de instituciones que exijan a empresas esas medidas de prevención ante posibles desastres naturales a través de las posibles infraestructuras que se puedan hacer nuevas. Es súper importante este tipo de situación que se tenga en cuenta, porque al final, si recapacitamos y pensamos, las infraestructuras que están en barrancos, por ejemplo, cuando hay una inundación, pues prácticamente ese edificio pues, se tiene que cerrar. A raíz de los años se ha visto a través de los mapas de riesgo esa dificultad y bueno, pues cada vez se van haciendo menos y se van dando menos ese tipo de situaciones, pero sí que es un campo en la cual llevaremos 30, 40 años de investigación, de concienciación y todavía nos queda un campo muy grande que recorrer, porque al final la economía pues es muy importante tanto en España como en muchísimos países y muchos gobiernos todavía eh, piensan que lo prioritario es la economía. Y sí, es muy importante la economía, pero también hay que tomar medidas de prevención y no se puede construir en cualquier lugar y con cualquier material y en cualquier situación y circunstancia. Estoy intentando leer otras preguntas, algunas que ya he respondido, por eso no las comento por aquí. Y estoy viendo a ver si hay alguna pregunta que no haya, de la que haya hablado. Vale, me pregunta Iván, una pregunta bastante interesante que dice que qué mecanismos existen para aquellos países que presenten sistemas políticos no alineados a estas normativas. Tenemos que tener en cuenta una cosa, Iván, y es que tanto las normas ISO
como los marcos de la ONU no son obligatorios. Actualmente no es obligatorio, por lo tanto los países no tienen la obligación de, de tomar medidas a través de ISO o del marco de Sendai actual. Ojalá en algún futuro haya una norma internacional donde esto pueda cambiar, pero a día de hoy no se puede hacer nada. No se puede hacer nada. Me comenta Wilfredo si se puede aplicar esta señoría para certificar o avalar una empresa. No, Wilfredo. Es decir, lo que me quieres decir es que si con este webinar lo puedes presentar ante una auditoría para que te certifiquen. No. Para poder certificarte, primero, la empresa tiene que comprar la ISO 22320, ya que las ISO no son gratuitas, ¿vale? Y luego cumplir con ciertos requisitos. En el caso de que te inscribas, que te animo a ello, si te interesa sobre todo certificarte, tienes que cumplir con las metas que marca la ISO. Y además, luego pasar la auditoría de certificación a través de un auditor certificado para ello, más sus posteriores revisiones. Me pregunta Diana Juliet que si se decide realizar la maestría, ¿cómo tienen la posibilidad de financiación? Pues Diana, ahí no te puedo contestar. Yo soy profesor de la especialidad y de la parte más de gestión, pues se encargan mis compañeros directamente desde la escuela. Por lo tanto, te invito a que les mandes un correo o les llames y estarán encantados de explicarte las posibles maneras de financiación. Wilfredo también me pregunta por el tema del coste. Eh, Ahí tienes que mandar también, Wilfredo, como le he dicho a Diana, un correo o llamar a la escuela y ellos serán directamente los que te den esa información. Vale. Aquí pregunta Julio Antonio que en nuestro país sabemos los desastres estacionales que se van a presentar cada año o cíclicamente. Bueno, ahí Julio Antonio, comentarte que de manera estadística, ¿vale? Eh, y bueno, y comentas que los gobiernos siempre dan justificaciones, pero al final no se siente, no hay solución. ¿Hay forma que la población directamente acceda a asesoría y financiamiento para mitigar o prevenir estos desastres? Por supuesto, Julio. Al final, las empresas, por un lado, tienen la oportunidad de certificarse a través de la ISO y por lo tanto ya está teniendo en cuenta el cómo prepararse ante hacia un desastre o una emergencia que se pueda presentar y a nivel social, dependiendo del país, existen unos programas u otros. Sé que en Chile existe un programa bastante interesante que me leí hace un año, que es la prevención desde casa. Si finalmente te interesa esta especialidad, Julio, te invito a que cuando estés en los foros lo comentes y lo comparto contigo, porque la verdad que me ha parecido muy interesante y normalmente, acaso que vea algún punto de actualidad que me interese ponerlo en el foro, siempre suelo darle esa información para que lo sepáis y para si queréis implantar pues si alguno es algún miembro de gobierno o de una empresa, pero quiere dar a esas instrucciones, pues puede hacerlo. Hay una pregunta que hace también Antonio Blasco que dice, en México ya es tema de cárcel construir en zonas de riesgo. ¿En España es delito? Pues depende. Depende, aquí está en España, es muy dura la normativa, sobre todo en temas de medio ambiente. Ya existe una ley que se llama la Ley de Costas y prohíbe directamente construir a X metros, que no te sé decir ahora mismo, Antonio, de la costa. Y con eso se evita el caso de una subida de marea o un posible tsunami, que los riesgos se minimicen.
Pero sí es verdad, Antonio, que ojalá algún día tanto la nación española como otro tipo de naciones tomen conciencia de a lo que podemos estar expuestos. Y yo creo que al final, aunque no tiene relación con los desastres naturales, el COVID-19 nos ha mostrado a todo el mundo prácticamente que falta mucho camino por recorrer, mucha planificación, mucho entrenamiento para poder gestionar en caso de que se produzca algún tipo de desastre o epidemia, en este caso, que fue lo que pasó, se sepa actuar correctamente con los recursos necesarios y que no sea un caos como ha sido en este caso, en esta epidemia de salud. Vale, me pregunta Miriam desde Medellín que los planes de emergencia son importantes, pero nadie piensa en cómo pueda una persona responder ante un desastre evidente y no cómo reaccionar ante un simulacro. Bueno, aquí Miriam, por lo que te entiendo, es que hay muchos planes y poca simulación y estás en todo lo correcto. Creo que muchas veces se hacen muchos planes de emergencia, muchos mapas que están muy bien a nivel de dirección de emergencia, pero es lo que comenté en el webinar, no se piensa en la sociedad y al final es súper importante eh, los simulacros y no un anual, sino varios anuales en diferentes situaciones, en diferentes contextos, diferentes tipos de simulacros. Al final sí es cierto que los simulacros en emergencia son muy complejos, sobre todo cuando hablamos de formar a la sociedad y de no a un conjunto de personas como puede ser en una empresa, pero hay muchos países que hacen ya simulacros a nivel global y se paraliza el país. Entonces, bueno, les invito a los distintos consejeros y ministros de seguridad y emergencia, o como se llamen esas consejerías, que va a depender un poco de esos países, a que reflexionen y que vean diferentes simulaciones, como hubo una en Perú hace aproximadamente 8 o 9 meses, que paralizaron prácticamente el país para hacer una simulación, bueno, perdón, al país, a una ciudad para hacer una simulación de tsunami. Bueno, voy a responder las últimas tres preguntas porque ya estamos llegando a la hora y no no podemos pasar esa hora, ¿vale? Así que sigo leyendo a ver si veo alguna otra pregunta interesante para responder. Sigo leyendo. Que muchos siguen como debatiendo lo que hemos ido explicando y la verdad que es muy interesante todo lo que están diciendo, pero no puedo entretenerme solo en un tema. Por lo tanto, voy a intentar responder a más preguntas que no haya respondido. Vale, Henry me pregunta otra pregunta muy interesante que dice que para el caso de inundaciones y avalanchas se puede implementar alertas tempranas y sistemas de monitoreo para avisar de la posible ocurrencia de un evento peligroso. Correcto. Hay muchísimos sistemas tanto para inundaciones como para avalanchas. Yo para inundaciones en España sí que está bastante controlado, aunque bueno, va a depender un poquito de las distintas comunidades autónomas, pero sí que hay sistemas de detección como de alarma para los diferentes pueblos que puedan estar en lugares donde el riesgo de inundación sea predecible, ya no solo por lluvias torrenciales, sino porque se pueda romper un embalse, bueno, cualquier tipo de instalación eh, que pueda haber en un barranco y que pueda suponer una situación de riesgo. Así que sí, Henry, hay bastantes y yo creo que ese es el camino. Ese es el camino. Y ya no solo a nivel documental,
que todo esté bien, sino a nivel práctico, que al final la población eh, conozca estos sistemas. Porque, como te he dicho, sí que en España están bastante desarrollados, pero desconozco a nivel de comunidad qué tipo de formación e información se puede dar a esa población que está amenazada por un desastre de inundación, en este caso. Gianfranco me indica que excelente la charla y muy informativa, gracias. Otros también como Julio Antonio lo mismo. Bueno, me alegro mucho que haya gustado la charla y que hayan aprendido y espero que dentro de poco nos podamos conocer a través de la plataforma de ALDE y poder compartir todas estas sugerencias. Al final, el tener un equipo, porque a mí me gusta llamar equipo de alumnos, eh, participativo y motivado, hace sentirme también muy motivado al respecto y al final se pueden crear conversaciones muy, muy interesantes y donde todos aprendamos. Muchos de los alumnos que tengo son profesionales también que se dedican a emergencias en distintos países y bueno, la verdad que en cada curso yo aprendo cosas nuevas como ustedes obviamente van a aprender también. Marco Antonio hace una pregunta bastante interesante. ¿Y existe alguna base de datos donde se encuentre registrada la mayoría de los desastres? Sí, Marco. Y esto es súper, súper importante. Sin esta base de datos no podríamos tener un historial y los historiales al final lo que nos va a dar va a ser estadística de cada X años puede sufrirse algún desastre o en esta ciudad, en este pueblo, está más inclinada hacia un tipo de desastre, tsunami, terremoto, volcán. Sí, sí que lo hay. Una de ellas es Datebat y es una base de datos muy buena y que además trabajaremos en el curso. ¿Vale? Trabajaremos en el curso dos bases de datos. Así que la verdad que les animo a que, además que estas bases de datos son gratuitas, que les animo a que se apunten al curso para poder aprender sobre el manejo de esta base de datos. Y bueno, voy a contestar la última pregunta para acabar con el webinar. Vale, esta va a ser la última pregunta de Rodrigo Rivera Ramírez e indica que escribe del departamento del Putumayo, Colombia, y nos pregunta cómo evitar incidentes en una población que no escucha recomendaciones. Pues muy fácil, a través de la psicología. Eh, en prevención de riesgos laborales, al menos en España, también se ha dado este problema de manera actual. Y es que la población ya no es la misma. Ya, como he comentado antes, vivimos en una globalización y las formaciones con PowerPoint, con simplemente leyéndote un documento que la gente no entiende prácticamente, que se hace pesado, aburrido, pues es normal que al final la población no escuche ese tipo de recomendaciones. Para ello, ¿cómo hay que cambiarlo? Pues yo soy muy partidario de este tipo de formación, información tipo coach, en la cual lo más importante es que transmitamos eh, que la seguridad es cosa de todos y que la seguridad no viene por un gobierno que lo implanta o una empresa que lo implanta porque son los jefes superiores del país o de la empresa, sino que este tipo de normativas, de marcos, proyectos, están destinadas a la población y por lo tanto tenemos que hacer conciencia en que es por el bien nuestro aprender a mitigar daños, a intentar capacitarnos como personas resilientes y saber sobrevenirnos a posibles situaciones adversas. Al final yo creo que es un tema de concienciación y por ello es muy importante la psicología. Y, y nada más hay que ver los distintos programas formativos
que hay para los psicólogos en emergencias. Es algo muy importante y que en España, y supongo que en muchos países de tanto Latinoamérica como Europa, bueno, hablo mucho de Latinoamérica porque la verdad que Latinoamérica son países de un riesgo bastante alto y la verdad que Organización de Naciones Unidas ha hecho mucho hincapié en Latinoamérica y aunque no lo creamos, hay muchos países que han tomado iniciativas muy, muy buenas. Así que, bueno, eh, nada más. Decirles que muchas gracias a todos, que la asistencia todavía sigue siendo de 200 asistentes conectados ahora y bueno, espero que vernos pronto en el curso y que les haya servido para aprender este webinar, ¿vale? Bueno, un saludo y buena tarde.